Hoy las miro como todas elegantes. ¿Estaban de fiesta o qué? ¿Estaban de rumba? No, luego de la clase nos vamos. Ah, ok, perfecto. Bendito Jesús. Entonces vamos a hacer esta clase con mucho entusiasmo. Listo, ustedes me van diciendo, por favor, sí. ¿Están viendo los contenidos? Sí. Sí, perfecto. Vale. Tratando de que esas diapositivas queden lo más grandecitas posible, porque yo sé que en el celular pues no es tan fácil. Perfecto, vamos a retomar un poquito de la diapositiva anterior que nos quedó pues un poquito por manejar. Y vamos a hablar un poquito del manejo de los sentimientos. Cuando nosotros decimos que nos conocemos a nosotros mismos, caramba, a veces sí nos conocemos, a veces fallamos. Yo le hago una pregunta, y no se vayan a asustar, pero yo le hago una pregunta. ¿Ustedes saben o se conocen frente a una infidelidad? ¿Ya se conocen? Ah, sí, de que se asustaron, ¿sí? Profe, ninguna de las dos. Bueno, Ni por ninguna de las partes, no, ni que aparezca. ni que Ya todo aparezca. el mundo ya todo el mundo estaba con la infidelidad, hasta los mismos artistas, güey, ¿no? Exactamente, pues ustedes se imaginan porque de pronto yo le estoy hablando un poquito y yo sé que dice, habla de los artistas y ya sabemos que todos estamos viendo en las redes sociales la infidelidad de Piqué a Shakira. Y Shakira, sí. Mire, es algo tremendo, no importa en la posición que uno esté, ¿cierto? No importa lo famoso que sea, los sentimientos de nosotros son sentimientos también de niños. ¿Entiendes? Yo le decía, por ejemplo, a las mujeres, los hombres también somos consentidos. Claro que sí, los hombres también hacemos pataletas, eso es muy cierto. Solo que lo hacemos de esa manera varonil, que no se note. Pero hay un niño dentro de nosotros, dentro de cada hombre, y yo le explicaba en estos días a una chica y le decía, y mientras el hombre es más varonil, más rudo, más fuerte, es más fácil de manejar. Solo que las mujeres no los abordan por donde se deberían abordar, porque las chicas quieren es confrontarlo con rudeza y él es un rudo. Les voy a colocar un ejemplo. Usted ha visto que siempre esas películas donde aparece un tipo alto, por ejemplo, como La Roca, así, le colocan al lado una niña bien tierna, bien hermosita, bien linda, y usted mira esa película y dice, ay, qué película tan tremenda, ese grandulón, y mire cómo esa niñita lo derrite. Así es. Una mujer, para que pueda controlar al hombre, finalmente tiene que convertirse en una niña. No todo el tiempo haciendo pataletas. Quiero decir, de que para un hombre ser dominado, no se domina con rudeza, se domina con un amor profundo. Porque los hombres también somos consentidos, solo que nadie habla de estos temas. Porque si alguien dice los hombres somos consentidos, dice, ajá, discúlpame, ¿y de qué bandera eres ya? Entonces, no me dice que está pensando que somos de la bandera de los 8 o 10 colores. No, no es eso. Lo que realmente estamos hablando es que hay sentimientos hasta en el hombre más rudo. Mire, la mujer más ruda, la que tiene cara de 38 reforzado y cañón largo, y esa mujer se confronta con rudeza y con rudeza te va a responder. Pero si un hombre confronta a una mujer de esa con amor, ahí está la clave, pero con un amor real, sincero, porque sabe que tienen los sentimientos y las emociones que ellas se hacen ver con sinceridad. Imagínese a alguien haciéndose el triste. Lo primero que, ay, por favor, haciéndose el triste. Pero si está triste, las emociones contagian, ellas vuelan, así como el polen viaja de un árbol a otro, ¿cierto? Para que empiecen a la naturaleza a reproducirse. Las emociones desde lejos se sienten si son reales o no. Y por supuesto los sentimientos. La pregunta es, ¿te conoces en varios trasegares de la vida o en varias situaciones? ¿Conoces tu pareja en varias situaciones de la vida? Yo me conozco. O ni te conoces tú ni lo conoces. Bueno,
Entonces, empecemos por conocernos nosotros. Empecemos por identificarnos nosotros. Entonces dice, me reconozco como ser humano. Al reconocerme como ser humano es reconocer que tengo emociones y sentimientos. Reconozco lo que es un ser humano. Sí, un ser humano es una persona con razón, con capacidad, con una naturaleza que se puede vulnerar, ¿sí? Una persona que debe tener una relación con los demás, que se desarrolla en el entorno donde se encuentra y que dependiendo el entorno donde él esté, de esa manera se va a desarrollar, se le van a aplicar las pautas de crianza y va a ser una persona o amable o agresiva o va a ser comprensible, va a tener valores o va a tener antivalores. A la hora de expresar nuestros sentimientos, ¿cómo somos? Lo vimos la vez pasada, las emociones no son ni buenas ni malas. Somos los seres humanos los que convertimos las acciones positivas en negativas. Aprovechar los sentimientos, aprovechar las emociones, para siempre sacar algo que valga la pena de ello. No es malo que me enoje, sino la reacción que tengo cuando me enojo. ¿Cierto? Las consecuencias que puedo crear cuando me enojo. Eso es lo que vimos más o menos un poquito de la clase pasada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a seguir con el manejo de los sentimientos. ¿Qué vamos a ver acá en el manejo de los sentimientos? Entonces, vamos a ver que me reconozco en la diferencia. El otro hace que me vea igual y diferente. Me reconozco y me puedo comparar en el buen sentido de la palabra frente a los demás. Pero esa comparación de la que estoy hablando no es para sentirme superior o inferior, es para regular mi comportamiento. O sea, yo aprendo de los demás, del entorno. Dice, me conozco en los sentimientos, lo que me gusta, lo que no me gusta. Tú puedes identificar rápidamente lo que te gusta y lo que no te gusta. O tú te quedas pensando, ¿será que esto me gusta? Ejemplo, vas a comprar una prenda de ropa. Identifica inmediatamente que te gusta la prenda o no te gusta, o dice como que me está gustando la prenda de ropa. O la compras y dice me gustó al principio, pero ya no me gusta. No debe temer a equivocarme, pues equivocarse es de los humanos, realmente. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero de acuerdo a nuestra formación, vemos la magnitud o nos incluimos en la magnitud de los errores. Ser responsable de mis actos, ¿eres responsable o le echas la culpa a los demás de lo que pueda pasar? ¿Buscas solución a las situaciones o tú esperas que alguien te solucione las situaciones? ¿Reaccionas con ira o con violencia o no reaccionas con ira y con violencia? ¿Cómo reaccionas frente a una situación? ¿Le das tiempo a los sentimientos para que asimilen, para que puedas perdonar? ¿O le das tiempo a los sentimientos para tomar una decisión radical? Dice, volver a mirarse antes de acusar a otros. Esto es algo que diariamente nosotros vivimos en nuestro entorno. Las personas, por diferentes tipos de sentimientos, abordan una campaña de desprestigio contra otros. Inmediatamente quieren acusarlos y ellos hacerse ver las víctimas. Trascender en los sentimientos, que es no quedarse en él, tú trasciendes en los sentimientos. ¿Cómo es esto? Perdonas, olvidas, dejas a un lado. Eso es trascender. Y el no guardar rencores, que hace parte de trascender en los sentidos. Yo no sé si tú manejas todo esto. No sé si ustedes, chicas, ya están más que, digamos así, entrenadas para soportar cualquier tipo de situación. Pero yo pienso que en el trasegar de la vida es que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo todo esto. Todos tenemos temor a equivocarnos, claro que sí. Todos echamos las culpas a otras personas frente a situaciones, exactamente. No todo el mundo está dispuesto a afrontar sus errores. Siempre estamos buscando un culpable, porque nadie quiere verse mal. Lo que aquí tengo es una actividad que la vamos a hacer al final, por eso paso a la siguiente diapositiva.
¿Cómo manejo mis sentimientos? ¿Cómo expreso mis emociones? ¿Cierto? Hablar de nuestros sentimientos para desahogarnos. ¿Cómo me desahogo cuando me siento triste? Cuando identifico que estoy afectado para mal por algo. Bueno, algunos lloran, ¿cierto? Otros gritan. Otros quieren realizar otras actividades más fuertes, quieren hasta suicidarse. Es una cosa terrible. Cuando uno ve a una persona desesperada expresando emociones, a veces quieren hasta quitarse la vida. Otros dicen que se echan agua para sentirse frescos y sentirse relajados por este precioso líquido. Yo, pues, no me imagino que una persona cada vez que quiere expresar sus emociones, digamos, tome una taza de agua, me voy para el tanque y me echo agua. Pero de esa manera quiero expresar. Pero bueno, si esa es la manera, yo qué podría decir a esto. Gritarle a un muro como tal, ¿no? Porque algunas personas lo hacen, gritarse a un muro como tal. Dice, irse a un lugar vacío y decir cualquier cantidad de cosas. Bueno, si lo estás expresando así, bendito Dios. Respirar profundamente, caminar lentamente, descansar sobre la hierba, todo esto implica relajación y de pronto expresar sus emociones frente a la naturaleza o frente a alguna rutina de ejercicio y de pronto no chocar contra la persona. Aquí dice, puedes escribir, dibujar, rayar en una hoja y así expresar todo y después destruir el papel. Estas son algunas maneras de expresar las emociones. ¿Cómo evitamos expresar las emociones de una manera agresiva? Todo esto que está aquí. Mira, yo no sé si ustedes han sentido la carga laboral, pero me gustaría que alguna de las chicas que están aquí, si han sentido una carga laboral, una presión laboral, y usted no sabe cómo expresarlo en un momento, nos pudiera comentar cómo hizo para desfogar y expresar esa situación. O Alejandra, buenas noches. Anita, buenas noches, Anita. No sé, chicas, si me entendieron. ¿Alguna quisiera compartirnos un poquito? ¿Milady? Pues, no, normalmente en mi trabajo se presentan muchas situaciones de bastante emociones. Por ejemplo, me gustaría compartir una donde un niño, pues, de la fundación partió el vidrio de la puerta de la entrada. Entonces fuimos a recoger el vidrio y estábamos recogiendo los vidrios. Entonces el niño agarró los vidrios y comenzó a cortarse las manitos. Wow. Entonces, pues sentí mucho miedo y en el momento yo fui a agarrar vidrios y del susto pues me corté yo también, pero fue intencionalmente, no me corté de apoyo, o sea, no me corté, o sea, sin culpa. Entonces, pues ya ver que el niño seguía cortándose las manitos o sea, con el vidrio de las manitos, a mí me temblaba la voz, pero yo tenía que grabarlo, pues porque ahí nos exigen que todo debemos grabar y tener evidencia de todo lo que pasa. Y yo no era capaz, ahí me temblaba la voz, el celular me temblaba, yo por favor compañera solicito apoyo de psicología porque me está cortando las manitos. Y fue un momento terrible, o sea, me daba como cosita después de escucharme, porque a mí me temblaba la voz y me temblaba la mano y la cortaba, me palpitaba y me salía mucha sangre y entonces pero yo tenía que grabar el video. Lo que hice fue meditar un poquito y hablarle al niño pues de las cosas de Dios. Siempre que pasa cualquier cosa, yo de una, por favor, Dick, no haga eso porque mire que Dios se desagrada, a Dios no le gusta que nos lastimemos, Dios pagó un precio, o sea, siempre trato de hablarles de Dios en un momento de eso. Mi primera acción es orar mentalmente y hablarles de Dios, pero fue un momento realmente muy crítico, o sea, No, fueron... Lady, eso fue algo extremo. Y se ve a tu Sí, sí. niño a esa edad, ¿cuántos? ¿6 añitos? Sí, tiene 12 añitos el niño. ¿Cuántos? Perdón. 12, 12 añitos. 12 añitos. Es una presión muy fuerte ya un niño de 12 añitos que intentara Sí, hacerse daño, porque, bueno, sí, realmente sí. está muy pequeño. Uh-huh. Pero esos son los sentimientos de culpa. O sea, de pronto, de alguna manera, él quería expresar, haciéndose daño en ese momento, que se sentía culpable y que merecía de pronto cortarse para recibir algo de perdón y de consideración frente a tan terrible hecho. Sí, Caramba. Entonces, él lo expresó de esa manera, pero wow, terriblemente muy lo expresó de una feliz. manera muy, Entonces, muy confusa. cuando hablo con él, pues Y él me ha gracias, Milady, comentado por, que
Ajá. Cuando hablo con Sí. él me ha comentado pues, que quiere mucho a la abuela, entonces yo en el momento me acordé que él me había dicho que la abuela era muy Sí. importante para él, entonces le dije, Dick, por favor no hagas eso porque a tu abuela no le va a gustar saber que te estás cortando las manos y que se estás haciendo daño. Y así lo logré calmar mientras llegó pues la psicóloga y llegó acompañamiento ya de Wow. psicología como tal. Sí, Mire pero todo entonces lo fue que muy tiene que bonito. hacer la docente, la técnica Ujú, auxiliar en educación a la primera infancia. es verdad. Estabilizar, ¿cierto? Eso se llama los primeros auxilios psicológicos. Se llaman Ujú, los primeros auxilios psicológicos, que es estabilizar las personas. Por ejemplo, ¿cómo expreso? Voy a comenzar yo aquí para que hagamos un ejercicio. ¿Cómo expreso yo mis sentimientos? Yo soy un hombre hiperactivo, yo no puedo estar quieto y yo hablo bastante. Dictar clase me hace muy bien, ¿cierto? Porque al menos termino cansado. Y yo soy, por el momento, estoy haciendo la inducción de casi todos los técnicos y todos los grupos. Porque, bueno, hacer, la inducción es algo, digamos, sencillo y esta materia yo la manejo y la puedo dar en todos los grupos. Todos los grupos ven esto. Pero, por ejemplo, ¿cómo expreso yo mis emociones? Yo camino mucho, me río, a veces sin un poquito de control, pero mientras me río, mientras me tomo me paso la mano por la cabeza quizás y camino un poco, yo expreso mis emociones, expreso mi preocupación, expreso mi ansiedad. ¿Eh? Pero, por ejemplo, ¿qué me gusta? Salir. A mí me encanta ir donde mi madre cuando siento que tengo ya la cabeza gigantísima, ¿cierto? A mí me gusta mucho ir donde mi mamá, porque hablar, escúchame bien, a mí hablar me hace mucho bien. Me hace mucho bien. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a preguntarle, Jocelyn, ¿cómo expresas tus emociones? Mira que unos gritan, otros se van a un lugar aislado, otros hacen ejercicio, otros lloran, otros se echan agua, otros escriben. ¿Cómo lo expresa Jocelyn? Bueno, si es posible que nos diga Jocelyn. Pues, pues depende de la situación, pero yo normalmente soy muy tranquila y pues siempre lo que hago es encerrarme y pensar qué hacer para solucionar el problema y si no, pues meditar. Pero yo soy muy tranquila, muy pacífica. O sea que tú expresas los sentimientos como meditando. Bien. O sea, Claro, sí, buscas un lugar meditando, solo, pensando, exacto, meditando, y allí buscas sí, reflexionar. medito, exacto, medito, pienso y muchas veces pues lloro mucho, Perfecto, lloro perfecto. mucho. Ese es mi Yo parte, siempre pero lloro. así de ir o de agarrarme, ay, no, Sí. Pero así no, te no. recuperas, Jocelyn, Sí, claro, sí, yo te me recupero recuperas, te llorando, estabilizas. desahogándome y muchas veces pues hablo con mi esposo, que son los que me escuchan, y mi Sí. mamá, Y son mi las dos lady personas. también, llora mucho, pero Ah, reflexiona sí, al final. soy, Bueno, soy muy perfecto. llorona, sí, Bueno, algunos lloran mucho, pero lo importante es que te estabilices y saber delante de claro. quién lloramos, ¿no? Delante, Sí, porque Ujú, de pronto llorar delante del niño, delante de los niños, no está bien porque debemos buscar estabilidad. Los hombres también sí. lloramos, pero cuando yo tengo unas inmensas ganas de llorar, porque no soporto algo, yo busco el baño. Entonces me toca a mí, ¿por qué mi papá dura tanto tiempo en el baño? Espérense que ya voy a salir, pero yo salgo recuperado. Mis hijos nunca me han visto llorar por una situación difícil, otra que no sea buscando a Dios, quizás en una oración, pero realmente así, no, porque hay que saber también delante de que vamos a llorar, eso es importantísimo. Pero si esa es la estabilidad y esa es la manera de recuperarse, bendito sea Dios, es muy sano. Anita, ¿cómo expresas tus emociones? ¿Cómo te desahogas? Hombre, ¿qué nos dice Anita? Bueno, yo digo si pueden contar, chicas, si no se puede, no hay problema. Buenas noches, profe. La manera de expresar mis emociones es chillando, soy muy chillona. Hombre, todas mis Sí, profes llorando y si le dan trabajo en un sí, todas jardín a lloramos, todas, sí, todas nos si le unimos y dan todas trabajo en un lloramos. jardín a todas, bueno, al menos por no, turno, hoy le pero, toca llorar a Alejandra. no, Sí, pero dime. pues sí, la manera de expresar mis emociones es hablando de manera contundente y de manera educada. Muy bien, Sí, esa es mi manera perfecto. o sea, meter como, o sea, un poquito las cosas de Dios también
y mucha sabiduría. Uno tiene que en este caso tener mucha sabiduría para hablar, para expresarse, tener mucho carácter, como lo hablamos en las clases anteriores. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues tenemos que saberlas manejar a través de esas estrategias. Entonces, Sí. como ya lo dije anteriormente, el carácter y tener mucha sabiduría sobre todo. Sí. No podemos perder la postura, porque nosotros somos los docentes, somos, por ejemplo, Sí, mi señor. lady tuvo que estabilizar a ese niño que se estaba... Oiga, yo le digo así también, creo que a mí tengo algo particular, que a mí no se me nota mucho, o casi nunca se me nota si estoy asustado. No, parece que mi semblante es de mucha tranquilidad, pero por dentro es donde va la cruz. Yo creo que también a todos nos daría, claro, porque es una situación, o sea, no estamos jugando, ¿cierto? Y la responsabilidad que un niño se esté cortando, haciendo daño, lacerándose frente a nosotros, eso no tiene que ser Sí, fácil. No tiene que ser muy fácil. difícil. No, claro. Listo, Anita. Mi lady nos dijo que también lloraba mucho, mi lady, para desahogarse. Sí, realmente sí, pero pues cuando son de pronto cosas no laborales, o sea, cuando es de pronto situaciones ya muy familiares, pero pues sí trato de llorar sola. Perfecto. Sola, pues para no, pero por ejemplo ese día, en el caso de Dick, pues yo sí quería llorar, realmente me temblaba mucho la voz y no podía controlarme y me temblaba demasiado la voz. Entonces fue muy difícil, pero normalmente no, con ellos no lloro, con ellos les hablo duro, les digo las cosas seriamente y así cuando ya ellos me ven muy brava, pues ellos, como yo soy siempre reída, toda sonriente, mejor dicho, ya cuando ellos me ven seria, ya saben que estoy enojada, entonces... Están cruzando la línea. Sí, entonces ya, pero delante pues de los niños obvio que llorar no, sino que ese día sí realmente se me cortaba la voz y no era capaz de Estamos hablando de un controlarme. accidente. Un accidente. Sí, Muy fuerte. sí, realmente sí. Bueno, nos falta Heidi, yo creo que Heidi está esperando el turno. O nos va a decir algo o no nos va a decir nada. ¿Qué dice Heidi? Bueno, Hola, Heidi. personal, bueno, yo no lloro, no sé, yo la verdad. Esto, ¿Tienes el micrófono cerrado? Ah, ok. por lo general, yo me caracterizaba por ser una, o sea, no, o sea, muy fuerte en emociones, ya tiene que ser, digamos, no sé, no sé. En el trabajo es que he aprendido a controlarme porque, digamos, mi jefe es muy cansona y las órdenes que da, ay, Dios mío, a veces no sabe el tono y pues uno no todos los días amanece chévere para aguantar y todo eso. Y dice unas cosas que uno uy, le provoca pegarle una arrastrada, pero eso, o sea, como Ahora, respirar. Heidi se los soltó así, bendito. Sí, claro. Sí, o Esos sea, son los respirar, impulsos. exactamente. Entonces, básicamente yo tengo un asunto que me acompaña siempre, que es la ansiedad, que es un tema que a veces no es fácil controlarlo. Y cuando Sí. me sucede algo así, ay Dios mío, pero me ha tocado aprender, digamos, no llorando, sino más bien estando sola. Sí, Claro que exactamente. depende, Entonces, como que buscas un lugar aislado también. O sea, identificando exacto, aquí en lo que tenemos. Sí. para no explotar. Porque cuando Eh, es alguien a quien no hay nada en juego, o sea, yo me descargo y le digo sus cosas y me voy y listo. sí, Sí, o sea, todo es. Hubo una claro. situación en mi vida difícil en la cual yo me imaginaba que iba a reaccionar como una loca, ¿sí? O sea, que iba a desbordarme totalmente, que fue un tema de infidelidad. Entonces, cuando yo decía y hablábamos con amigas y amistades, y yo decía, no, es que a mí me llega a pasar eso y yo me vuelvo loquísima, ¿sí? Y resulta Sí. que cuando a mí me sucedió eso, fue todo lo contrario. Por la mente me pasó Manejó tan la calma. siquiera gritos. Manejaste la calma. Yo digo, un buen golpe hubiera sido bueno en el momento, pero no pasó por la mente. O sea, no, la verdad no, ni siquiera pensé en eso. Entonces, sí, mi forma es como más bien No estar llegó. sola. Vea, mire, porque de alguna manera, como estar solo. Perfecto. Todos tenemos Yo a impulsos, mí me, claro que sí.
Pero precisamente aquí es donde decimos, vamos a conocernos. Porque si yo me conozco, sé a dónde puedo ser responsable, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien dice, yo soy alterado, si alguien dice, yo soy alterado, caramba, entonces no puedes trabajar con niños. Porque los niños nos hacen alterar. Si alguien dice, por ejemplo, yo soy, digamos, de mal genio, vas a tener que trabajar mucho porque los niños lo primero que nos hacen es crear mal genio. Todos gritan, son un resto de mundos pequeñitos, gritando, saltando, porque no hay una razón, un razonamiento estable, ¿cierto? Cada quien está en su mundo saltando y nosotros somos los adultos. Entonces, precisamente para qué son estas clases, para conocernos, ¿cierto? Para saber quiénes somos y en qué tenemos que trabajar. Por eso cuando vengan las profes, las psicólogas, y usted dice, mire, profe, que es que yo quiero con una sesión de psicología con la profe. Entonces hay que apartar un lugar para que la profe te atienda un día si quieres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar aquí adentro, profundamente en nuestros sentimientos y emociones, para llegar sanos a ese trabajo que vamos a realizar. Ese trabajo de tanta responsabilidad como son Sí. los niños. Perfecto, bueno, vamos súper bien. Debemos tener en cuenta que todos tenemos derechos y existen los derechos humanos, que los derechos humanos son en todo en todo el mundo. ¿Cierto? Que hay unos derechos constitucionales que es en nuestro país, ¿cierto? Pero hay un derecho alrededor del mundo, que son los derechos humanos. Todos podemos defendernos, todos podemos tener quizás reacciones muy fuertes, pero aún teniendo reacciones muy fuertes, tenemos quien nos defienda, tenemos quien nos ayude, quien nos oriente. Los derechos humanos internacionales, estos ayudan a la sociedad a garantizarle la tranquilidad frente al trabajo, frente a la familia, frente a todo lo que se presente, porque nadie nace aprendido y tenemos derechos a educarnos y a fortalecer nuestra vida. Eso no es fácil. Eso no es fácil. La educación, el controlarse. Por ejemplo, yo alguna vez, por X o Y motivo, tuve que ir a una sesión de psicología porque era necesario y yo no quería ir. Porque no la necesitaba para mí. No era necesario. Pero finalmente tuve que asistir porque era casi una obligación asistir. Y cuando llegué a la sesión, pasé a hablar con ella y al final prácticamente yo salí corriendo de esa sesión. Porque prácticamente, si hubiera sido por la psicóloga, yo tendría que pasar al psiquiatra. Y yo dije, no, no puede ser. Yo me conozco y la doctora lo que está diciendo no es así. Entonces, conocerme me permite estabilizarme y saber a qué me voy a enfrentar, ¿cierto? ¿A qué voy a enfrentar? Por ejemplo, si a ustedes les llega una convocatoria y la convocatoria dice, necesitamos personal capacitado, que tenga buenos modales, que tenga buena ética, que sepa trabajar bajo presión. Hoy en día los trabajos tienen un requerimiento, que sepa trabajar bajo presión. Todos trabajamos bajo presión. Y usted supiera que es trabajar bajo presión sin tener jefe. Peor todavía. Porque no es la presión de alguien. Porque usted le cumple a ese alguien y descansa. Hablemos, por ejemplo, en este caso, yo que soy fundador y director del instituto, a mí nadie me presiona. Pero esa es la presión más grande que yo puedo sentir. Que a mí nadie me presiona. Y que si no hago las cosas y que no le pongo medida y un ritmo a esto, ya que nadie me está exigiendo, esto no va a funcionar. Wow. Entonces, la mayoría de las vacantes necesita gente que pueda defenderse, desenvolverse mejor frente a las situaciones. Una mamá me gritó, un niño, digámoslo así, en palabras reales, coloquiales, me echó la madre, porque existen los niños. O sea, ¿cómo yo reacciono? Un niño me mordió, ¿ves? Exactamente, un niño me pegó, me botó el jugo en la cara. Todas estas cosas, y aunque yo tengo cómo defenderme, mire, existen los derechos humanos,
Yo tengo que manejar la situación, porque la justicia me quiere defender, pero de acuerdo al comportamiento que yo haya tenido, yo voy a poder ser defendido por estos derechos humanos, ¿cierto? Por la misma justicia. Porque caramba, las chicas que trabajan allí, como lo decimos, a veces tienen un pie adentro y otro afuera. Sí, sí, usted un día puede amanecer con un proceso judicial, digamos, porque un chico se te cayó, porque no sé, tuvo un accidente, por ejemplo, como el de Milei, y Dios te guarde, Milei, de cualquier acusación más adelante, de cualquier proceso. Porque gracias a Dios hay grabaciones, hay testigos. ¿Sí me entiendes? Aprender a echarle mano a todo esto. Hoy en día debemos tener las evidencias claras, porque si no, ay, Dios mío. Todo lo que tiene que ver con niños, con ancianos, con el trato, eso es algo extremadamente Delicado. vale. Vamos a hablar cuáles son los derechos humanos un poquito, que son derechos internacionales. O sea, para todo el que vive, todo el que nace, tiene derecho a estos derechos humanos. Tú tienes el derecho a la vida, a vivir en libertad y en condiciones de seguridad. Tienes derecho a ir de un lado a otro sin limitaciones, consultando con tu familia para guardar tu seguridad y protección. La ley es igual para todos. Se debe aplicar a todos de la misma forma. Tienes derecho a pertenecer a tu país, ejercer tus derechos y obligaciones donde vivas. Tienes derecho a pedir protección si alguien trata de manchar tu buen nombre. Entrar en tu casa, abrir tu correspondencia, causar molestias a ti y a tu familia sin una razón válida. Tienes derecho a profesar libremente tu religión, a cambiarla si desea y a practicarla individualmente con otras personas. Tienes derecho a poseer tus propios bienes y nadie tiene derecho a quitárselos. Perfecto. Mire, a todo lo que tenemos derecho y todo lo que nos puede salvaguardar, pero también dependiendo de nuestras acciones, estos derechos pueden realmente cobijarnos, ¿cierto? Al menos el de ser defendido. Perfecto. Me conozco y me acepto. Voy a leerles textualmente esto y lo vamos a tratar. Una vida ética requiere que tengas buenas relaciones contigo mismo. Empecemos por ahí. Buenas relaciones contigo mismo. Y las buenas relaciones con nosotros mismos es aceptarlas. Todo el tiempo estamos pendientes de nuestras relaciones con los demás y muchas veces olvidamos estar bien con nosotros mismos. Este es el capítulo muy importante porque nos enseña la importancia de conocernos mejor, nuestras cualidades y dificultades, pero también de aceptarnos como somos en nuestra forma de ser. Esto hablando de conocernos y aceptarnos. Ejemplo. Hay un cura que es muy chistoso y dice que ese padre Adam sale por las redes sociales. O sea, a mí me gustan los chistes con los que salen y de una manera muy sana yo los tomo así. No sé las intenciones de los demás o de ellos. Yo trato de tomar las buenas intenciones. Y él decía, ¿cómo usted siendo hombre cree que va a complacer a una mujer si Dios no pudo? ¿Cómo así? Dice, si Dios lo puede todo, ¿no? Yo soy docente de teología y instructor bíblico. El video me cautivó y diciendo, les voy a decir en que Dios le da un pelo negro y ella se lo pinta. Dios le da unas uñas hermosas y ellas se las pintan y se las cortan. Dios le da un cuerpo hermoso y se hacen liposucción. Entonces, oiga, de verdad, es verdad, ¿cierto? Porque siempre trata de haber inconformidad en algunas personas. Y yo lo trato con mis hijos, porque son los que tengo, son mis frontales, ¿cierto? Y yo le decía a mis hijos, mira, no sé si fue porque en ese tiempo no existía tanta tecnología, pero les digo yo así molestando, yo me vine a dar cuenta que era feo muchos años después, ya cuando no tenía necesidad. Le digo yo eso así. ¿Por qué? Porque yo nunca miré, ay, yo quiero tener los ojos verdes, ¿no? El cabello, bueno, de pronto me hubiese gustado tener el cabello liso, pero no es que yo quiero mi cabello liso. No, imagínate que yo ni me imaginé que la estatura mía era una estatura promedio, digamos así. Yo me creí muy alto siempre, pienso yo. Pero yo nunca tuve esas cosas. Pasando un tiempo, mi sobrino empezó a decir, tío, usted sí es barrigón. Y yo le decía, ah, sí.
Pues mira, 40 años, 42. ¿Yo para qué necesito la chocolatina? La chocolatina que tengo son las que compro para traer a mi casa y disfrutar. O sea, no chocolatina. O sea, ellos me hablaban de cosas, tío, pero, uy, no, tío, tú eres indio. Y yo, ¿cuál fue el problema? Nadie me dijo que era indio. Nadie me dijo. Yo no sufrí de esos traumas que los chicos sufren ahora y que las generaciones están aumentando esos traumas. Me gustaría ser alto, yo fui gordito siempre fui gordito. Y yo pensé toda la vida que era acuerpado. Pues, una cosa es acuerpado y otra es estar gordito. Mira, yo nunca sufrí de eso. Y fui un hombre de mucha paz en esa parte. Pues no tuve, no, que mis ojos tal. Yo soy varón, no sé cómo serán las mujeres, si me entienden en este caso, cómo serían las mujeres en aquel tiempo, pero yo no sé si esas chicas sufrían de trauma de que querían ser monas altas verdes y nunca dijeron nada. Pero todo el mundo chicaneaba de que era feliz como era. Yo ni siquiera tuve tiempo de aceptarme como era. Yo nací aceptado por mí mismo. Por ejemplo, le agradecí a Dios porque tenía mis extremidades bien. Yo no sufrí nada de esas cosas. Pero aceptarse es una de las situaciones más difíciles que hoy está confrontando el mundo. La gente no se acepta. ¿Ah? ¿Por qué yo no fui mono? ¿Por qué yo no fui más alto? ¿Y qué le podemos hacer ahora? Lo único es hacerse la cirugía esa, perdón que le muestre este vaso, donde le cortan aquí más arriba del tobillo y le cortan más arriba y le implantan y le hacen subir como 5 o 10 centímetros. Ajá. Y si te vas a correr un día y se te zafa esa cuestión, ¿qué prefieres? ¿Ser alto con el pie tirado o quedarse bajito como es con sus pies buenos? Ahí vamos con todo eso. Aceptarse es tener la paz de interactuar con los demás. Yo le digo a mi hija, ella es bajita, y le digo, hija, las mujeres bajitas son hermosas. Las mujeres Muy altas hermoso. también. Vamos a decir, algunas van a defender la estatura. Las gorditas también. Dije, porque uno es hermoso cuando uno mismo se ha aceptado, se conoce y se proyecta. Y por eso es que le dicen a la chica, mire qué gordita tan bonita. ¿Por qué? Porque ella se aceptó y se refleja una belleza aquí, de tranquilidad, de que no está con estereotipos. Yo digo, Dios mío, ¿para qué se ponen a ver revistas? ¿Para qué se ponen a ver modelos europeos en esas revistas? Si nosotros somos de este lado, somos mestizos, ¿para qué se ponen a pensar en europeos? El contexto donde está y sea feliz, pero eso no lo entienden todas las personas, creo. Ahora yo no sé si usted lo ha entendido, si se siente bien chaparrita, grandecita, gordita, pero por ejemplo, yo nací para mí privilegiado. Yo como que me veo más los talentos que todo lo que, la apariencia que uno pueda repetir, que todo el estuche. Yo como que me siento más útil en los talentos que en todas las miradas que pueda dirigir hacia mí, pues nunca me importan. Yo fui el hombre que nunca fui capaz de decirle a una chica que pasaba por la calle, qué linda eres. No, yo me crié con mi mamá. Mi mamá decía, mira lo incómodo que es que estos tipos como le dicen groserías. Para mí todas las mujeres se sentían, yo nunca dije eso. Yo eso me lo guardé, lo escribí en un diario que lo destruí para que nadie lo leyera. Pero realmente yo no tuve ese problema. Eso me pasó a mí. Pues yo me crié en la finca, salí a una edad como de 14 años ya al pueblo a terminar mis estudios. No viví con personas que estuvieran diciendo eso. No, yo me crié en un ambiente sano, pero los ambientes de ahora no son así. Aceptarse precisamente es una de las partes más delicadas y de los sucesos más delicados que hay. Y es por eso que las personas en el trabajo muchas veces se enojan porque le dicen, no, es que esa chaparrita, esa chiquitica, me la montó. A mí me hace el favor y no me dice chaparrita. A mí me hace el favor y no me diga chiquitita. Debemos aprender a conocernos y aceptarnos. Chaparrita, pero bonita. Chaparrita, pero trabajadora. Chaparrita, pero valiente. Chaparrita, pero echada para adelante. Esto es algo bastante difícil. Yo no sé cómo va ese trabajo en ustedes, chicas, pero para tener una responsabilidad como la de cuidar niños, yo tengo que estar muy convencido de quién soy y de cómo me he aceptado, porque muchas cosas me van a decir.
muchas cosas se van a venir contra mí. Papás, mamás, niños, todo. No sé si de pronto alguien tiene algo que aportarle a esto. A decir. Vamos a ver cómo hacemos para hacer este proceso. Ok. Dice, conocimiento y aceptación de uno mismo. Mire cómo uno se llega a conocer. Conozco mis fortalezas y debilidades. Vivo y me integro en un contexto específico. Región, familia, amigos, comunidad. Porque esto me va a ayudar mucho a interactuar y a protegerme frente a algunas amenazas. El aceptar. Identifico, reconozco y acepto mis emociones y sentimientos de tal manera que soy un ser único. Cuando usted entiende que nadie se parece a ti, ni siquiera tus hijos, lo que tienes son rasgos, pero que se parezcan exactamente nunca. Cuando sabes que eres único, pues no buscas parecerte a nadie. Acepto mis gustos y cualidades y mi forma de ser. Esto es el aceptar. Me conozco, me acepto, me proyecto. De acuerdo con mi realidad, proyecto mis metas y mis sueños como un ser en construcción. Me gustaría que hablemos un poquito de esta diapositiva, pues ya vamos a terminar. Y lo que queda se lo voy a dejar de tarea. ¿Conoces tus fortalezas y tus debilidades? Sí. Eso es muy importante. Si yo no conozco mis fortalezas y mis debilidades, me va a tocar empezar a trabajar en mí mismo. Me integro con la familia, con los amigos, tengo una comunidad, porque quien no socializa ya está teniendo problemas de personalidad. Quien dice, a mí no me gusta hablar con nadie, me gusta estar encerrado. Ay, caramba, qué problema, porque estamos reteniendo sentimientos y vamos a explicar muy fuerte. Profe, ¿nos está mandando a buscar amigos? No, mire, también hay familia. La familia es importantísima. Reconozco y acepto mis emociones y sentimientos. Hasta el niño hay que enseñarle a reconocer sus sentimientos y emociones y a cómo canalizar, o sea, cómo las canaliza y cómo las expresa. Es súper importante. La proyección de sus metas, ¿cómo estás proyectado? ¿Estás construyendo? Porque estudiar es construir. Estudiar es construir. ¿Estás construyendo tu vida? Sí. Y aunque no estés parando una casa de 2 pisos, estás construyendo en tu interior algo muy importante. Entonces, para estar estable y aceptarse, una de las cosas importantes es estar en continuo crecimiento y en continua construcción de nosotros mismos. Me conozco y me acepto. Aquí hay algo muy importante. El ser humano es integral, tiene una dimensión espiritual, ¿cierto? La dimensión espiritual es donde nosotros nos encontramos con lo que nos enseña la cultura acerca de Dios y lo que nosotros podemos percibir de Dios para poder vivir, digamos, pues con la fe en Él. La dimensión social, que es donde se desarrolla como persona, donde desarrolla su vida. La dimensión psicoafectiva, que es en los grupos, por ejemplo, donde ellos se están desarrollando, como la familia, la amistad, la pareja. ¿Cómo está la dimensión psicoafectiva allí? ¿Estamos siendo aceptados o estamos siendo maltratados? Porque si no estamos siendo aceptados con el hecho de que me acepte a mí mismo, ya puedo estar sufriendo mucha necesidad frente a cualquier situación, frente a cualquier maltrato. La dimensión intelectual. ¿Conoces el entorno, el sentido de su vida, el proyecto, el desarrollo en el que va? ¿Sabes de ciencia, de tecnología? Porque esto es muy importante para nuestro tiempo. Entonces, el ser humano nos movemos en estas dimensiones. Tenemos una fe, tenemos un grupo social a donde pertenecemos, un grupo donde expresamos nuestros afectos y sentimientos, una capacidad intelectual que me llevan a reconocerme, a aceptarme y a quererme. Yo creo que algo importante es esto, querernos mucho, amarnos mucho. Diferente de ser narcisista, ¿no? Que el narcisista se enamora de él mismo, pero en un egoísmo. En este caso, nosotros nos amamos y utilizamos esto para respetarnos, respetar a los demás y mantener y llevar una vida sana, en lo que nos vamos
desenvolviendo y desarrollando. Perfecto. ¿Algún aporte? ¿Algo que nos quieran decir frente a esto? Ya nos está quedando 10 minutitos y yo creo que sería bueno utilizarlo para esto. ¿Qué nos dice de esto, Ana? Anita, abrió el micrófono, Anita. A ver, Anita, ¿qué nos dice? Pues la opinión, o sea, el comentario que yo tenía era, o sea, ¿de qué manera podemos nosotros como docentes o padres influir en cómo, o sea, cómo los niños pueden aprender a manejar sus emociones y sentimientos? A canalizar las emociones. O sea, entonces, Sí, una emoción se canaliza frente a una situación. Vamos a hablar exclusivamente. Por ejemplo, un niño está escribiendo con su colorcito, está haciendo dibujo y llega otro niño y ¡pum! Se lo quita. Eso es algo cotidiano. Entonces le raya el dibujo, ¿cierto? Se lo raya feo, que le va coloreando tan lindo y de paso se le lleva su colorcito. ¿Qué es lo que siente este niño? Rabia y frustración. ¿Cuál es la emoción? La emoción que él canaliza, el sentimiento que él canaliza. Pues inmediatamente entra en ira, en rabia, y él lo primero que siente es querer pegarle a ese niño. ¿Cómo le enseñamos nosotros? ¿Perdón? un sentimiento negativo, ¿sí? Exactamente, eso es un sentimiento negativo, precisamente, o una reacción negativa de un suceso en nuestras emociones. Entonces, ¿qué hace el Profe, niño? ¿Sí? qué pena, pero imagínense que estos sentimientos negativos son importantes para el desarrollo de los niños, sino que uno tiene que saber cómo canalizarlos, ¿sí? O sea, Exactamente. manejarlos. Manejarlo. Se canaliza por medio de la situación. O sea, esa situación es el canal, llega. Ahora ya lo siente. Ahora quiere reaccionar. Ahí es donde entran las profes a enseñarle a manejar las emociones. Por ejemplo, aunque el amiguito te haga esto, tú no tienes por qué pegarle. ¿Cierto? Tú no tienes por qué pegarle porque le vas a causar daño. Porque un niño juicioso no hace eso. Usted tiene que llamar a la profe y decirle, profe, mi amiguito me quitó el color, ¿cierto? Me dañó el dibujo y la profe se va a encargar. Pero, ¿cómo maneja la emoción el niño? Pues la profe tiene que orientarlo. Cuando tú sientas rabia y quieras pegarle a otro niño, lo primero que tienes que hacer es recordar que no le puedes hacer daño al compañerito, que debes hablar con la profe, que debes hablar con la mamá, con la persona encargada y comentarle la situación que se ha presentado, pero no debes golpear y dañar a tu compañero. Hola, hola chicas, ¿se me fueron? No, estoy acá. Ah, Eh, fue que me apagaron profe, las cámaras y quedé no, solito. no, profe, lo otro que pues como docentes y como padres debemos ser su modelo de conducta de los niños, ¿sí? Porque si nosotros como papás y nosotros como profesores no sabemos manejar una situación, el niño también puede hacer lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces Claro. nosotros somos un modelo de conducta para los niños. Exactamente. Por eso esta clase de ética es para quién? Para ustedes. Y para que ustedes la exterioricen en ese momento. O sea, yo no entiendo por qué ya estas materias en ciertos lugares no se dan. Hay lugares donde ya estas materias no existen. Y yo digo, por eso tenemos profesores que dan mal ejemplo, por eso tenemos profesionales llenos de petulancia, soberbios, porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver esta materia, de trabajar en ellos mismos. Y este trabajo es diario. Este trabajo realmente es diario. Anita, gracias por su pregunta, por su aporte y por todo, porque nos quedó súper reguado. Listo. Aquí vamos a tener ahora, bueno, yo estoy diciendo listo como cortando la clase, todavía no sé si yo le contesté a Anita realmente el manejo de la emoción del niño, o si a usted le quedó claro en esta parte. Perfecto, listo.
Con las psicólogas van a tener la oportunidad de interactuar aún profundamente bajo esto. Yo estas cosas las he tenido la oportunidad de practicar, he trabajado con niños. Yo soy profesor de niños de inglés. ¿Tú te imaginas ser profesor de niños en inglés? Yo tengo que decir, hello, my friend, how are you? Let's go to see my name, my name, my name. Tengo que hacer canciones. Tengo que enseñarles inglés con canciones. Les dice hello, 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 what's your name? Para que me conteste, my name is Ana, my name is Ana, hello, hello, hello. No es fácil ser profesor de niños. No es fácil. ¿Sí me entienden? Yo trabajo con la primera infancia siendo docente de inglés. Y aunque yo tengo una profe de inglés, hay niños que prefirieron, hay padres que prefirieron que fuese conmigo. Ustedes se imaginan las que yo me pongo enseñando inglés para niños, que tengo que cantar, tengo que empezar a aprenderme rondas en inglés. Entonces, esto es cuestión de pasión. Hoy leí algo tan hermoso, las invito a leer mucho, lean mucho. Hoy leí algo tan hermoso que decía, las habilidades te enseñan a sobrevivir. Las habilidades te dan para sobrevivir, pero la pasión por lo que haces te da la estabilidad. Eso. ¿Qué habilidad tienes? Sé cantar. Ajá, pero ¿cantas con pasión o canta bravo? Porque escuchar a un buen cantante bravo tiene que ser muy frustrante de todas maneras. Listo. La tarea que vamos a tener es la siguiente. No sé si le toman un pantallazo. Sí. Si le dio la diapositiva, no sé. Vamos a buscar una situación, ¿sí? Vamos a describirla. O sea, una situación aquí dice que te afecte emocionalmente, algo que te afecte. Vamos a describir cuáles son los sentimientos que afloran cuando esta situación se presenta. Vamos a contestar por qué crees que te sientes así. O sea, por qué en esta situación estos sentimientos afloran y te hacen sentir así. Vamos a explicar por qué me siento así. Dice, escribe qué consecuencias tienen las acciones que te impulsan al sentimiento. Cómo reaccionas y cómo reflexionas ante esta situación. ¿Cómo reaccionas y cómo reflexionas? ¿Cómo actúas? Escribe lo que deberías hacer para sentirte mejor, no hacerte ni hacer daño a los demás y establecer una tranquilidad contigo mismo. Es muy parecido a lo que dijimos en clase, pero yo quiero que busquen una situación de esas que nosotros tenemos escondidas, de esas que no le contamos a nadie y de las que nosotros mismos huimos. Así que tomes el tiempo, este trabajo me lo puedes entregar para dentro de 8 días. Yo quiero que se tomen este tiempo, no escriban cualquier cosa, busquen esa situación de verdad que les afecte. Por ejemplo, yo les voy a hablar de una situación que me afecte a mí hasta el día de hoy. A los 4 años de edad, 5 años de edad, yo perdí a mi padre. Yo soy el menor de la familia. Y hasta el día de hoy, cuando llega la fecha de que papá desapareció, o los cumpleaños de él, esto me afecta mucho. A veces no quisiera acordarme de ese día. Cuando alguien dice, tú no lo has superado, bueno, sea que lo haya superado o no, pero esa es la situación que a mí me afecta, recordarme de mi padre cuando veo una fotico. ¿Por qué razón? Porque aunque él quiso criarme, no pudo. Él fue secuestrado y asesinado. Entonces, yo vivía al lado de mamá y mamá pensaba que yo me dormía. Y yo me quedaba escuchando porque ella empezaba a llorar solita, a decir, Señor, ¿por qué tú me dejaste? ¿Por qué te llevaste a Alberto? Me dejaste con este niño que me pregunta todos los días. Yo qué le digo, ella pensaba que yo estaba dormido, pero yo fui de esos chicos que siempre me hacía el dormido para saber qué es lo que hablaba de otros. Entonces, mi mamá en sus oraciones, yo escuchaba todas esas oraciones, sin pensar que algún día tendría 2 duelos, el mío y el de mi mamá. Entonces, esa situación no es que me desmesura, pero sí me afecta. Hablar de mi papá, escuchar ciertas personas, por ejemplo, la vez pasada venía por la calle y me encuentro una tía que hace mucho tiempo no me encontraba y me dice, Dios mío, ¿cómo te pareces, Alberto? Alberto se llama mi papá. Y yo venía muy tranquilo. Ese día de allá, caminé hasta mi casa
como con temblor en las manos, como con un poco de ansiedad. Y descubro que esa situación todavía me afecta. Entonces, aquí parece que tuviéramos en el programa de confesiones, pero no es eso. Estamos tratando de hacer una clase práctica donde nosotros vamos a trabajar aquí en nosotros mismos. Cuando lleguen las psicólogas, las van a encontrar entrenaditas. Entonces van a decir a la psicóloga, ¿perdón? ¿Este trabajo lo tenemos que hacer escrito? Sí. Pues me gustaría que fuese escrito y me lo enviaran. ¿Por qué? Porque esto es muy personal. Vale. Esto es muy personal. ¿Vale? Entonces, lo Listo. escriben, manejan la situación. Mira, yo de ustedes tomaría el cuadrito y lo extendería, ¿cierto? Y empezaría a describir. Digo yo, no sé si quieren O hacer sea, el profe, cuadrito. hacemos el cuadrito y escribimos abajo. Puede ser que lo hagan, háganlo como a ustedes les parezca mejor. Lo importante es que se O refleje. ponemos el título y ahí vamos redactando abajo. Exactamente. Lo importante es que esto se defina, Jocelyn. ¿Cuál era la situación? ¿Cuáles fueron los sentimientos que afloraron? Profesor, ¿Por pero es qué? que el mío no es una hojita, el mío es extenso. Bueno, no importa, pues yo me voy a deleitar leyendo. A mí Bueno. no se me hace difícil leer. Y como voy a leer algo impactante de mis alumnos, que no es chismosear, entonces con más anhelo voy a sentarme a leer eso. Y lo vamos, éticamente, pues vamos a guardar esa confesión. Confidencialidad. Confidencialidad. Perfecto, ante todo. Listo, perfecto. Entonces, chicas, les agradezco mucho la disponibilidad. Sus compañeras, mira, las chicas quisieran conectarse, pero algunas viven en fincas, en veredas, y no pueden hacerlo. Ellas ven esta grabación, enviemos un saludo a ellas, recordarles que por aquí las esperamos, que está salas para ellas también. Ellas ven las grabaciones, que bueno, las estamos esperando que sean bien clases, ellas hacen las tareas, se esfuerzan de la manera que pueden para poder cumplir. Eso también es un reto. ¿Okay? Entonces, saludos para todas las chicas que están viéndonos, Gladys, para Jessica también, para, se me escapa el nombre de la con la que siempre interactuamos. Daisy. Sí, saludos para Daisy. Y que Dios la bendiga grandemente y por aquí los esperamos. Bueno, ya nos tomamos bastante fotitos. Se nos fue Anita. Les deseo una feliz noche y espero que el jueves estén aquí. Bye, bye. Chao, profe. Se cuidan mucho. ¿Adiós? Bye, bye. Muy bien. Ok.